distortion, our future exudes. Doesn't feel a thing for the suffering of those stuck in loops. The power of our words that glitter with hope has been stashed away like that escaped into the unknown. Compress and then release again. They peek through the gaps left behind. The lights who choose what role we'll get. Even if they're a sign, I want to be with you. Within the one remaining torch that continues ever burning. We are one. Led by the bright karma. A single string of fused emotions bouncing back and forth, clashing endlessly in dissonance. Like a thorn you can remove, it grows noxiously intimate. Our tie that binds us, so we test it every time it's forced. Regardless, our reality collapses in as we pray to save what we hold close within the everlasting forest. This hurricane of chaos fades away in the waves as we adventure beyond the nature. Clavos de sangre. Capítulo 23. El gran desastre. Corazón de demonio parte 6. En el castillo abandonado de las dos hermanas. Los lobos habían dejado a Penny y Spike yéndose a vigilar la entrada. Pasan unos segundos y llega el otro par de lobos con Ayano y un ya consciente pero cansado Red. No puedo creerlo. Ayano-san, Red. ¿Qué hacen aquí? Dice Penny muy sorprendida. Eso no importa ahora. Ponyville está muy silencioso, dice Ayano desconfiada haciendo aparecer una pequeña caja y dirigiéndose a Penny. Con su magia impide que la joven Pegaso se mueva y procede a sacar una jeringa, misma que le inyecta a Penny antes de soltarla. ¿Qué rayos fue eso? Pregunta Penny irritada. Un gracias no es mucho pedir, le menciona Red. ¿Que a qué te refieres? Pregunta Spike. No, a nada, responde Ayano acercándose a Skyla. Debemos volver, ella necesita un médico, dice Penny preocupada. No será necesario, dice Ayano haciendo brillar su casco. Oye, ¿qué haces? Pregunta Red extrañado. Tranquilo, sé lo que hago, responde Ayano retirando su casco de Skyla. En eso todos notan como del cuerpo de la joven alicornio surge un brillo blanco y las heridas de la joven princesa empiezan a cerrarse mágicamente como si nunca hubieran estado allí. Esquila abre los ojos sobresaltándose al ver dónde se encontraba. ¿Qué pasó? Pregunta Skyla confundida. Estás a salvo ahora, irás a casa, responde Red con un tono tranquilizador. Esto lejos de responder su pregunta deja a Skyla aún más confundida. Espera. ¿Y esos lobos? Pregunta Spike. Red iba a responder pero en eso uno de los lobos se asoma y se encoge tomando la forma de un joven potro Pegaso azul marino de Crincian con mechones blancos y ojos verdes. De nada por salvarlos, dice el potrillo. Estos lobos no son como las criaturas del bosque, esos eran los llamados raptados por la luna, este chico es un metamorfo, explica Ayano. En resumen, los raptados se crean y los metamorfos nacen, completa Red. Ajá. ¿Y cómo sabemos que no quieren llevarnos hasta esas cosas? Pregunta Penny a la defensiva. Porque si mis compañeros quisieran lastimarlos, ya lo habrían hecho, responde el potrillo. Penny se queda callada. Hay que volver, dice Ayano. El potro toma su aspecto de lobo, así como varios lobos se acercan a ellos subiendo a los chicos a sus lomos, empezando a correr a toda velocidad. Un momento. ¿Cómo nos encontraron? Pregunta Penny confundida. No fue difícil, solo seguí la presencia de la princesa, responde Red. ¿Mi presencia? Pregunta Skyla extrañada. Ahora puedo sentir y reconocer presencias, la única que no puedo sentir su presencia es la de Sparkle, no lo sé, es como si no tuviera una. Menciona Red un poco perturbado. Justo cuando los lobos están a unos pocos kilómetros de llegar al pueblo estos se detienen. ¿Pasa algo? Pregunta Red acariciando la cabeza del lobo sobre el que él estaba. Es el pueblo. Huele a muerte, dice el lobo. ¿A muerte? Pregunta Skyla temerosa.
Pero eso solo sería posible si... dice Penny pensativa. En eso los lobos mueven sus orejas viendo a dos direcciones en particular. Sobrevivientes. Dice uno de ellos con la voz del potro azul. Los persiguen. Quienes los persiguen huelen a muerte, dice otro. Hay un grupo que está a salvo, menciona el potro. ¿Dónde? Pregunta Penny. El lobo olfatea el aire. En el castillo del pueblo, responde el lobo. En eso Skyla se baja del lobo. Espera, ¿a dónde vas? Le pregunta Red. ¿Cómo que dónde? Iré con mis padres, responde Skyla. Niña, no seas impulsiva, le dice Ayano. Es muy fácil para usted decirlo, usted no tiene a su familia en medio de una crisis, dice Skyla entre dientes. Si vas a ir, iré contigo, dice Spike. ¿Acaso estás loco? Pregunta Penny alterada. Penny. Eres mi amiga. Pero si no vas a ayudarme entonces no me estorbes, dice Spike con severidad. Esas palabras caen como un balde de agua fría para Penny. Está bien Penny, no habrá peligro, la enfermedad solo afecta a los ponis, menciona Ayano. A los ponis. Se dice Penny a sí misma. Debemos detener esto, dice Red. Tanto él como Ayano se bajan de los lobos, Ayano se acerca a Skyla y Spike. No trates de... Spike se calla cuando ve que Ayano le extiende una pezuña misma en la que tenía una caja metálica. Spike la toma y al abrirla ve que habían pequeñas jeringas esterilizadas junto a 5 ampolletas. ¿Qué es esto? Pregunta Spike. Es el compuesto C-124, la única forma de estabilizar hasta el más grave de los infectados con el síndrome, lleven estas dosis con ustedes, explicó Ayano. No entiendo. Dice Skyla. Esta enfermedad necesita con vida a su portadora Rina. Pero si lo que dijeron los chicos es verdad, significa que la enfermedad ahora es más fuerte que nunca, responde Ayano. Entonces, al ver a un infectado ¿debo inyectarle esto? Pregunta Spike. Sí, pero no a cualquiera, solo a quienes estén en el nivel 4, le responde Ayano. ¿Y cómo sabré quién está así? Pregunta Spike. Lo sabrás, no es difícil de diferenciarlo ahora vayan antes de que sea tarde, nosotros trataremos de detener el protocolo de sellado, responde Ayano. Tanto ella como Penny y Red corren en dirección opuesta junto con unos pocos lobos a excepción de uno. Yo voy con ustedes, creo que así gastarás menos dosis en vano, dice el lobo tomando la forma del potro Pegaso. Bien, dice Skyla y hace brillar su cuerno aplicando un hechizo de camuflaje sobre los tres. Al hacerlo ellos empiezan a sobrevolar el pueblo, notando como en las calles habían grupos de ponis con máscaras especiales vistiendo blancos, ellos traían consigo lo que parecían ser ballestas y cuando los ponis con comportamiento hostil se acercaban a ellos les disparaban con la ballesta. Madre. Padre. Espero que estén bien, pensó Skyla tragando saliva. Mientras tanto, en el castillo de la armonía. Yo sé que es verdad. Se decía Eclipse a sí mismo mientras contemplaba el techo de su habitación. No podemos hacer nada al respecto, ya es demasiado tarde. Eclipse cierra los ojos un momento pensando en sus tíos, sus dos primas y sus hermanos mayores. Ellos conocen a mamá. ¿Por qué no me creen? Se pregunta a sí mismo. Tal vez lo soñaste. No digas esas cosas. Estoy segura que ella no diría eso. A veces mamá suele hablar dormida. Eclipse se levanta yendo hasta una ventana y moviendo solo una pequeña parte de la cortina para poder contemplar el exterior. ¿Quién será? ¿O por qué nos acecha? No. El potro se dirige a un mueble de su habitación viendo una serie de fotografías, enfocándose en una donde estaba su madre sosteniéndolo a él de bebé. ¿O será que va tras mamá? Se pregunta el potro mientras dirigía uno de sus cascos a su cabeza, empezando a rascarse la crin. La puerta de su habitación se entreabre, Eclipse rápidamente se teletransporta a su cama y pretende estar dormido. Quien se asoma era su hermana Lumet, misma que se acerca a su cama. Ya no había remedio. Lamento que escucharas eso de ella, dice Lumet en voz baja. Pese a esto Eclipse logra escucharla perfectamente. No temas. Lumet usa su magia para arropar a su hermano. Pase lo que pase, yo te voy a proteger, hermanito.
Frente al hospital varios médicos estaban siendo interrogados por guardias reales. ¿Cómo fue que pasó?, pregunta un guardia. No estamos seguros, creemos que robó de los analgésicos que se le suministraban. Pereció de una sobredosis, explica el médico. Oye, este lugar no es para un niño. Se escucha. Eclipse voltea y ve cerca de él a un guardia. Yo. Solo venía a ver a mi madre, dice Eclipse con timidez. Así que venías de visita, dice el guardia. Sí. Ella me dijo que podía venir cuando quisiera, responde Eclipse entrecortado por la seria expresión facial del guardia. Ya veo. Dice el guardia con un porte inexpresivo. Unos minutos después tanto Eclipse como aquel guardia caminaban de regreso al Castillo de la Armonía. Cuando estaban a punto de llegar, ven como unos ponis con trajes grises rociaban algo en las flores de las casas del pueblo. Este rocío era tan fuerte que Eclipse empezó a toser. Espera aquí, dice el guardia acercándose al grupo de ponis. Disculpen, ¿no creen que ya es suficiente?, pregunta el guardia. El pony se levanta sacando de entre sus ropas una ballesta, el guardia dirige su casco a los costados de su armadura donde tenía un par de armas, pero el pony de traje es más rápido y logra disparar una flecha acertando en la cabeza del guardia, este cae muerto al instante. Eclipse abre los ojos con algo de dificultad, sus párpados le pesaban, el joven potro logra sentarse y con sus cascos frota las sienes de sus ojos. Me quedé dormido, dice él levantándose. Pero se extraña al ver que por la ventana no entraba sol, lo cual era raro, pues según un reloj en la habitación ya eran las 9 de la mañana. Eclipse se da cuenta, él estaba en la habitación de su madre y queda aún más extrañado al ver que ella estaba a su lado. Eclipse iba a despertar a su madre, pero su plan es frustrado cuando por la puerta entra de golpe Flurriard. Tía. Twilight despierta de golpe. Están aquí, dice Flurry alterada. Twilight se levanta. Shining Armor y Cadence, dice Twilight. Ganan tiempo, responde Flurry preocupada. Ve con tus primas, dice Twilight seriamente. Flurry asiente con la cabeza. Ma. Eclipse no pudo terminar porque Twilight lo coloca sobre su lomo y los teletransporta a la biblioteca del castillo. Deprisa, dice Twilight yendo a las repisas más altas y tomando un par de cosas. Ella se dirige a un armario del sitio, esto en un inicio confunde a Eclipse hasta que ve cómo su madre remueve un trozo de pared falsa. Date prisa, dice Twilight seriamente. Eclipse asiente con la cabeza usando sus alas para llegar al sitio, cuando lo hace Twilight le pasa un libro y un cofre de madera. Eclipse recibe los objetos y los coloca a su lado, él esperaba que lo siguiente en recibir sería su madre, pero para su sorpresa ella vuelve a colocar el trozo de pared. ¿Pero qué rayos?, grita Eclipse. Yo estaré bien, dice Twilight con inexpresividad. ¿Pero qué dices? Escóndete, dice Eclipse alterado. Ellos solo me buscan a mí. Quédate allí y pase lo que pase, escuches lo que escuches, no salgas, dice Twilight con severidad. Mamá. No te preocupes, dice Twilight con un tono más suave, cosa que extraña a Eclipse. Pronto nos volveremos a ver. Eclipse no podía haberlo dado a su escondite, pero Twilight deja caer una lágrima. La puerta de la biblioteca es abierta de golpe. En su escondite Eclipse se encoge sobre sí mismo forzándose a taparse la boca para no gritar, le era difícil con todo el ruido que escuchaba, ataques mágicos, golpes físicos, muebles siendo quebrados, y un sinfín de gritos asegurando el objetivo y ordenándose entre ellos que nadie escapara. Una risa familiar se hace presente, Eclipse apoya su oído cerca de la falsa pared apenas pudiendo escuchar. Jamás obtendrás mi poder. Pasaron unos minutos y los intrusos que habían irrumpido en la biblioteca parecían retirarse, o al menos salían de la estancia. Encontramos a las gemelas, dice una voz. No las dejen escapar, dice una enfurecida voz femenina. No se preocupe, como toda presa, tarde o temprano caerán en la trama. Dicho esto, un silencio sepulcral inundó los infinitos pasillos de aquella vivienda real.
Cuando ya no podía escucharse nada, más que el rechinar de la madera, se puede sentir un fuerte temblor que sacude no solo el castillo sino grandes hectáreas del campestre pueblo, causando grandes estragos y provocando que Eclipse se golpee la cabeza cayendo desmayado. Las horas transcurren y Eclipse finalmente despierta. El potro sentía un gran dolor en su cabeza. Lo extraño para él es que ya no logra escuchar nada y aparentemente nadie había ido a buscarlo. ¿Cómo puede él usar su magia para remover la pared falsa y dejar dentro el libro y el cofre que su madre le entregó? Cuando sale ve lo que se temía. La biblioteca era un completo desastre, varios papeles estaban en el suelo y las estanterías estaban completamente quemadas o derribadas, así como la mayor parte de sus muebles destrozados. Pero lo más llamativo era en el centro. Allí habían 2 marcas de cascos como si alguien hubiera dado un fuerte golpe, pero lo que hizo a Eclipse taparse la boca para no gritar fue ver un charco de sangre, mismo que se esparcía dejando un rastro. Temeroso poco a poco sigue el rastro, este terminaba en la puerta de la biblioteca. Una sensación de escalofrío recorre su cuerpo que le impedía moverse. Tragando saliva y juntando fuerzas logra voltear la mirada a paso lento. Cuando sus ojos se encuentran fijamente con la víctima se abren de par en par, mientras simultáneamente deja salir un estremecedor grito de horror. Su fuerza es tal que resuena fuera del castillo, alertando a los previos intrusos, que aún no se habían ido del perímetro, pero sí del interior. Mamá. Las rodillas del potro se debilitan dejándose caer sobre ellas. Él cubre su cara con sus cascos dejando salir otro grito antes de caer en un incontrolable llanto. El frío cuerpo de Twilight estaba en aquella esquina, reposando sobre su propia sangre. Su caja torácica se encontraba abierta dejando esparcidas sus entrañas por todo el suelo. Dado al shock inicial, Eclipse no lo pudo notar, pero las alas del cuerpo ya no tenían plumas, y su cuerno había sido arrancado, y dada a la oscuridad la herida que más podía pasar desapercibida de aquella escena macabra, era que en su cuello la difunta princesa tenía un profundo y agresivo corte, la principal causa de muerte como si de un suicidio se hubiera tratado, y toda la profanación al cuerpo de su madre había sido un cruel e infantil acto de desquite, mas para Eclipse esto no era así, era una escena de una pesadilla. Desearía poder despertar e ir corriendo a los brazos de su madre, para que ella le abrazara y le dijera que todo estaría bien, pero por otro lado muy en el fondo de su ser. Él sabía que ese inocente deseo no se haría realidad. Los intrusos se abren paso nuevamente entre los desolados pasillos del Castillo de la Armonía. Al percatarse de esto, el primer impulso de Eclipse es levantarse y salir corriendo torpemente hasta llegar a un pasillo lleno de tapices. Él tira de uno de los tapices logrando moverlo de las columnas postradas a los costados de los tapices, encontrándose con un trozo de falsa pared. Él la remueve encontrándose con un oscuro túnel. Él usa su cuerno para iluminar su camino antes de entrar al túnel. Eclipse camina rápidamente entre la oscuridad hasta caer por una pequeña colina. Un poco adolorido logra ponerse de pie, viendo que ya estaba fuera del castillo. Él contempla por lo que él sentía sería la última vez, su querido hogar, antes de darse media vuelta y correr tan rápido como podía hasta el pueblo, confirmando algo que ya sospechaba: seguía siendo de noche, el sol no había salido. Alterado y temeroso, el potro caminaba entre el pueblo sin un rumbo aparente. Pese a todo, él aún quería vivir a toda costa. Cuando llega a la plaza principal, los pasos acechantes parecían haber dejado de seguirlo. Mientras eso ocurría, un grupo de guardias especiales estaban recibiendo unas indicaciones. La principal era bloquear las entradas al pueblo y mantener muy vigilado el perímetro del mismo, principalmente las áreas cercanas al bosque Everfree y el Castillo de la Armonía. Las instrucciones llegaban a oídos de los refuerzos. Parte del grupo se dirigía al edificio de la escuela con varias carretas de madera. Eclipse continúa su camino escondiéndose entre las esquinas de algunas casas, no pudiendo evitar sentir una inmensa comezón en la cabeza. Cuando por fin se aleja de aquel extraño grupo de ponis con traje blanco, puede ver a lo lejos una serie de luces. Sin muchas opciones, este se acerca, temeroso e inseguro de ser recibido con hostilidad. Él se escabulle entre el sinfín de carretas de madera que rodeaban el perímetro de la escuela, notando que éstas contenían varios bultos de gran tamaño envueltos en sacos negros. Eclipse logra llegar al patio trasero viendo que dentro de la escuela había muchos guardias reales. Ellos portaban unas mascarillas, pero estas solo cubrían sus narices y bocas, a diferencia de los extraños ponis con traje cuyas máscaras cubrían todo su rostro. Al acercarse más, ve como los guardias reales tenían la cabeza baja ante un grupo de víctimas en particular. Acercándose un poco más, Eclipse logra darse cuenta de que era lo que los guardias observaban.
Ese salón y posiblemente el edificio entero estaba lleno de cadáveres, todos estaban en el suelo con expresiones faciales de shock, salivando y con sus ojos en blanco, unos sobre otros, amontonados entre sí, algunos guardias los colocaban en aquellos costales negros y los llevaban fuera del edificio, colocándolos en las carretas. Eclipse usa sus alas para poder tener una mejor visión de aquel salón dándose cuenta de quiénes eran los que estaban en aquel grupo, en el cual los guardias agacharon la cabeza con mayor pena que con cualquier otro difunto ciudadano. Las expresiones de este grupo no eran de shock como el resto, eran de eterna tristeza delatándose en sus lagrimales apenas funcionado, marcando aquella tristeza y desesperación reflejada en sus apagados ojos. Aquella noche no solo la sangre de todo un poblado entero había sido derramada, sino también había sido el fin de un linaje familiar que apenas estaba estableciéndose. L. Lupien. Lumet. Eclipse retrocede empezando a hiperventilar, él sujeta fuertemente su cabeza queriendo forzarse a permanecer de pie. No. Similar a la primera vez, su grito alerta a los guardias que rondaban el perímetro de la escuela, no pasa mucho tiempo antes de que el joven potro sea alumbrado por diferentes luces. Para cualquier otro pony que hubiera corrido con esa suerte se sentiría aliviado, aun con el temor de lo que aconteció en el pueblo pero con esa sensación de que ya todo había terminado, pero para el joven príncipe la sensación de seguridad era inexistente, él sentía que el miedo lo estaba carcomiendo, y aquellas luces solo le hacían sentirse acorralado. Un sobreviviente. Se escucha. Hemos encontrado un sobreviviente. ¿Pero cómo? Pregunta alguien más. Oye, ¿te encuentras bien? Eclipse ignoraba las voces a su alrededor, quedándose sentado en el suelo en posición fetal, sin poder dejar de temblar mientras lágrimas sin control eran derramadas. Es el sobrino del príncipe Armor. Está en shock, traigan a los paramédicos. Días después del incidente en el Festival del Sol de verano en el Imperio de Cristal, una erupción de gas volcánico tuvo lugar en Ponyville, un pequeño poblado con apenas 2000 habitantes. Este gas afectó a todos los habitantes colocándolos en un estado de agresividad y hostilidad hasta que unidades militares fueron a retenerlos por medio de la fuerza. Según las unidades de desinfección, el 90% del poblado pereció debido a la contención y el otro 10% se debió a la propia hostilidad con la que fueron contenidos. En estos momentos solo hay constancia de 4 sobrevivientes, el príncipe Shinin Armor, la princesa Miamore Cadance, la joven princesa Skywin Lamint y el hijo menor de la difunta princesa Twilight Sparkle, quien ha sido trasladado de urgencias a los servicios médicos de Canterlot. Extraído de un diario local. Quien leía el periódico aprieta con fuerza sus páginas logrando romperlo a la mitad, al dejar de lado el dañado papel se muestra una expresión de ira. Pero sobre todo impotencia. Hicimos lo mejor que pudimos. Salvamos a 3 de los miembros de la familia. Le dice Ayano al pony que leía el periódico. Los habríamos salvado a todos si no nos hubiéramos separado. Dice una furiosa voz. Ambos voltearon encontrándose con Penny, cuyo porte era de uno inexpresivo, su mirada estaba perdida en el suelo, parecía querer evitar ver de frente a sus compañeros. Al menos salvamos a unos. Menciona el pony con cólera dejando de lado el diario, era Red. Pero. ¿A qué costó? Pregunta Penny entre dientes. Penny. Sé cómo te sientes en este momento. A todos nos llegó o llegará a pasar, menciona Ayano por lo bajo. Pero esto. Mi culpa, dice Penny empezando a llorar. No, no es así. Ninguno de nosotros podía saber el alcance de sus poderes. Nos engañó a todos, dice Red con rabia. No. Ustedes. No lo entienden. Grita Penny con rabia. Shaploste. De todos los élites y aprendices. Nosotros somos los únicos que sí lo entienden. Ayano mira su brazalete con seriedad. Lo más duro de darle a un grupo tan pequeño tales responsabilidades, no es el peso del balance en los universos. Es saber que aun con todos los millones de años de experiencia, no siempre puedes salvar a todos, explica Ayano con pena. El silencio inundó aquel lugar. Red y Ayano permanecen en silencio, al igual que Penny, en parte les daba esa sensación de que en cualquier momento usaría su magia imprudentemente y les atacaría. ¿Y ahora qué? Pregunta Penny por lo bajo con un porte muy inexpresivo.
Ayano iba a responder, pero es interrumpida cuando los brazaletes de los tres empiezan a despedir una luz blanca. Ayano entiende a qué se debía, pero Red y Penny no. Repetir. Fue lo único que dijo Ayano antes de que aquella luz blanca se expandiera por todo el lugar en el que se encontraban. ¿A qué te refieres con que no puede hablar? Le pregunta Flash a Shining Armor. ¿Acaso estás sordo o eres imbécil? Le responde Shining entre dientes. Los médicos dicen que sufrió de un inmenso shock, su mente lo ha excluido dejándolo en ese estado vegetal, dice Cadence con pesar. ¿Por qué te preocupas a estas alturas? Te fuiste en su último cumpleaños y nunca volviste aunque sea para saber cómo estaba. Dice Shining de manera cortante. Eso fue porque tu hermana no me lo permitió. Fue ella quien me dijo que me fuera, fue ella quien. Flash no pudo terminar pues en ese instante recibió un fuerte golpe en la cara por parte de Shining. Shining. Cierra la boca, maldito idiota. Shining encara a Flash. No tienes ningún derecho a profanar la memoria de mi hermana. ¿Me oyes? Grita Shining con rabia empujando al Pegaso. Flash se levanta limpiándose un hilo de sangre que salía de su boca. Me parece que el sordo es otro. Yo solo te dije las cosas como eran, no me importa qué pasó, yo solo quiero saber cómo está mi hijo, dice Flash con seriedad. Los médicos no tienen un pronóstico muy alentador. Ellos ya hicieron lo que pudieron, el resto depende de él, responde Cadence con pesar. Ya veo. En todo caso, dice Flash alzando un ala y sacando un bulto envuelto en periódico. ¿Qué es eso? Pregunta Shining con severidad. No es algo que te incumba, sino a la princesa, responde Flash evadiendo a Shining. Si me concierne a mí le concierne a él, le dice Cadence firmemente. No lo hace, responde Flash mientras remueve el papel periódico dejando ver una desgastada diadema rosa con manchas de sangre. ¿Esta diadema le parece familiar? Pregunta Flash. La pareja contempla el accesorio del cabello confundida, hasta que Cadence recuerda dónde la vio por última vez. ¿Es de Comet, la alumna de Luna? Sí. Pero lo extraño no es eso, cuando nosotros las unidades de contención llegamos a la zona se nos encomendó encontrar el sitio de fuga. Y este adorno fue de gran ayuda, explica Flash. ¿Qué quieres decir con que les ayudó? Pregunta Shining desconfiado. Porque lo encontramos cerca del punto de fuga del gas, pero ¿qué hacía un adorno de esa chica en tal sitio? Más aún considerando que no hay rastro de ella, ni del sospechoso que escapó en Canterlot, explica Flash. ¿Qué hacía alguien como ella en el pueblo a esas horas? Menciona Shining pensativo. ¿Y por qué la única pista de ella es este adorno manchado de sangre? Completa Cadence. Es precipitado decirlo. Pero creo que esa chica pretendía decirnos algo, dice Flash con severidad. O quizás el desastre de Ponyville y el incidente del Imperio de Cristal no fueron eventos accidentales. ¿Qué tal si alguien lo hizo a propósito? Exclamó Cadence. O podría ser un acto de silencio. ¿Qué tal si ella tenía la respuesta a por qué empezó el brote del gas y quiso informar del desastre a tiempo? Pero fue demasiado tarde, explica Shining. Sería una buena teoría, de no ser que las primeras señales de la fuga se dieron alrededor de las 11 de la noche. Justo la hora en la que se reportó a Penny Shaploste, Skywin Lamint y Spike como desaparecidos, menciona Flash. De todos ellos. Solo Skyla ha aparecido. Dice Cadence. Penny y Spike no son un caso aislado, se han reportado al menos 15 ponies desaparecidos. Sin embargo debieron estar expuestos el tiempo suficiente al gas. Menciona Shining lamentando lo peor con esos 15 no localizados. Cuerpos desaparecidos, unidades de contención violentas y ahora este adorno. ¿Qué sentido tiene este desastre? Pregunta Flash con seriedad. Lo único seguro es que nada de esto fue un accidente, responde Shining con el mismo porte. Finalmente coincidimos en algo. Flash se da media vuelta y se dispone a retirarse, pero en eso algo lo toma del hombro. Tú viviste con mi tía y mis primos. ¿Por qué estás tan tranquilo? Flash voltea encontrándose con Skyla. Al parecer los rumores eran ciertos, estás a salvo, dice Flash con inexpresividad. Penny tenía razón. Dice Skyla entre dientes. Esa Pegaso que gustaba de Spike. ¿Qué pasa con ella? Pregunta Shining. Yo iba a preguntar lo mismo.
No ha sido vista desde que junto con las unidades especiales encontraron a Eclipse. Esas palabras resuenan en la mente de los tres adultos. ¿Hablaste con ella? Pregunta Flash. No. Bueno, sí. Pero no, responde Skyla un poco confundida. Esa chica. ¿Dijo algo? Le pregunta Cadence a su hija. No. Esperan. Si lo dijo, mencionó que debían contener la enfermedad y que por nada del mundo no podía romper la promesa que le hizo a mi tía. Los ojos de Flash se abren de par en par. Maldición. Es verdad. No. ¿Cómo no me di cuenta? Se maldice a sí mismo Flash. ¿Qué estupideces estás delirando? Pregunta Shining. Eclipse. Él no fue testigo del desastre en Ponyville sino del asesinato de Twilight. Estás diciendo. Dice Shining. Esto no ha terminado. Ambos sementales salen del Palacio Real de Canterlot dirigiéndose a toda velocidad a la unidad médica de la ciudad. Espera. No se supone que deba abandonar el castillo, decía Shining, pero Flash lo calla. Eso puede esperar, apúrate. Grita Flash alzando vuelo. Mientras eso ocurría. Twilight corre hasta Eclipse tomándolo en cascos. Cuando esto ocurre, un agujero hecho en una barricada con muebles de la biblioteca se hace más grande, lo suficiente para que por el mismo empiecen a entrar unas extrañas criaturas con forma de dragón pero hechos en su totalidad con savia negra. Esta criatura usa una de sus garras para crear un martillo de savia negra con la cual intenta golpear a Twilight. Ella lo esquiva disparándole un rayo con su magia, pero este solo atraviesa la savia como si nada. Ella corre hasta el espejo donde la estaba esperando una Pegaso cian de degradada melena arcoíris y ojos magenta. Tienen que marcharse de aquí mientras puedan. Dice Twilight jadeando entregando al potrillo con la Pegaso. ¿Pero qué hay de ti? Pregunta la Pegaso. Váyanse, ella solo me busca a mí. Si se quedan los usará para hacerme hablar y no pienso arriesgarlos, responde Twilight con severidad. No mami. No me dejes. Pide Eclipse. Twilight coloca un casco sobre la mejilla de Eclipse. Búsquenla. Ella sabrá qué hacer. Acto seguido Twilight entrega una pequeña caja al potro y procede a empujarlo a él y la Pegaso haciendo que ambos crucen el portal. Aquella noche del gran desastre, un joven dragón corría a toda velocidad rumbo al Everfree. Cuando su paso es bloqueado por un campo de fuerza, él golpea el campo e intenta romperlo, cuando en eso dentro del escudo aparece una pony, una terrestre grisácea de azulada melena, sus rojizos ojos estaban inundados de lágrimas. Perdóname. Articula la silueta por lo bajo antes de acercarse al dragón. El eco de la carne cortada y la sangre salpicada palidece entre el escudo que silenciaba gritos de muerte, seguido de llantos de dolor y arrepentimiento. Unas iris de tono violeta contemplaban el techo de la estéril habitación en la que estaba prisionero de sus propios recuerdos. ¿Qué había pasado? ¿Qué fue real y qué no? Era una pregunta difícil de responder. En circunstancias similares, la mente es incapaz de asimilar la realidad, aun si esta es tan clara como el agua y tan transparente como el más puro cristal. No importa ya, solo buscaba un escape. La pequeña mente escapista logra sentarse sobre la cama donde estaba recostado, retirándose una máscara de oxígeno. Él solo puede limpiar el sudor escurriendo por su frente. El misterio. Mamá. Lo descubrí. Aquella pequeña mente que apenas estaba aterrizando en la realidad no podía percatarse de que en la puerta de aquel cuarto alguien lo acechaba. Aquella silueta no lo miraba con buenos ojos. Estos eran los de un cazador enojado porque su presa se haya escapado de él tantas veces. Pero tarde o temprano, la suerte de la indefensa presa debía terminarse. Al llegar a las unidades médicas, Shining y Flash se detienen un momento en recepción preguntando por la habitación de Eclipse Altarius. La recepcionista les dice dónde estaba, sin embargo antes de que dijera algo más los dos sementales corren entre los pasillos de la planta baja. Cuando doblan en una esquina previa a su destino se encuentran con un escenario inesperado. Varias enfermeras y doctores estaban entrando a la habitación. Ante tal conmoción ellos solo pueden acercarse. Esperando lo mejor.
Justo al cruzar la puerta se encuentran con lo que temían, varias enfermeras estaban tomando registro, mientras que otras se encargaban de remover el suministro de suero y medicamentos vía intravenosa. El doctor a cargo del caso del potro ve con pena a ambos sementales. ¿El paciente ha fallecido? C. ¿Cómo? Pregunta Flash retrocediendo un par de pasos. Hace unas horas su estado empeoró, ha sufrido un paro cardíaco, responde el médico con pesar. La mirada de Flash se ensombrece mientras se topa con el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Exclama con cólera apretando los dientes sin poder evitar derramar lágrimas. Haremos una necropsia para un diagnóstico más preciso, pero de momento todo apunta a que la causa de su deceso fue un repentino paro cardíaco. Lo lamento, dice el doctor antes de retirarse. Flash estrella un casco contra el suelo. No puede ser. El Pegaso alza la vista logrando ver desde su sitio la perdida mirada que dejó atrás el fallecido potro, minutos antes de desvanecerse en un sueño del que jamás despertará. Es una broma. Cruel. El mismo destino cruel que castigó a mi familia. Me ha dado una nueva oportunidad. Una que no aproveche. No. No es verdad. El destino es cruel, injusto y siempre con sus favoritos. Hay errores que nunca podrán ser remediados, siempre que haya dos caminos a elegir, se creará uno en medio, el tercer camino será real mientras así lo creas. Este es el poder de romper el mecanismo. Repetir es enfrentarse al destino. A todos los escenarios que te prepara. Lo repetiré sin importar cuántas veces sea necesario. Viviré los mismos eventos y todas las variantes que sean necesarias hasta encontrar la salida. Mi familia. Mis hijos. No permitiré que se involucren. No importa cómo me vean. No importa lo que sus labios han de callar, pero sus mentes gritan a toda costa. Si es por su bien, no me importa si jamás logró salir de este laberinto. I kept being afraid of those who held my hand, not knowing why and what they were screaming for. Combing my hair gone, ripping off every strand. I closed my eyes once more. One way that cannot return twice. Lost child looks for a bright place. What's a name that you're screeching out as your gaze ties some and crimsoned out? Fun, isn't it? From the sun was a dimming silhouette that's been drawn out. Surely, it belonged to a child who is gone now. The demon's face will meet the sun in due time. A young smile beaming wide, once arrived as it to fly. See yourself reflecting through a mirror that keeps climbing. When your face is left to